Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y en el episodio de hoy estaremos hablando del síndrome de alienación parental. Básicamente esta fantasía del policía bueno y policía malo que de repente nuestros cuidadores nos venden. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo esto en las diversas plataformas que venimos manejando para ustedes que le están apareciendo ahorita en pantalla. Tómense estos segunditos, es completamente gratuito y créanme que apoyan a seguir generando más contenido para ustedes. Sin más, bueno, pasemos a ¿qué es el síndrome de alienación parental? Básicamente es el conjunto de síntomas que aparece en los infantes, en los hijos, hijas, hijes, respecto a cuando uno de los cuidadores pone en contra a estos infantes contra el otro. O bueno, prácticamente pone en contra a alguno de los hijos o hijas. Y digo esto porque no necesariamente solo es en infantes, sin embargo, es la parte más común. Y también de repente se dice, bueno, es que el síndrome de alienación parental lo vamos a encontrar solo en divorcios. La mayoría podríamos decir, sí, es común encontrarlo en divorcios porque precisamente ante la pelea de, bueno, ¿y quién se queda con los niños? Es de, bueno, voy a ganármelos, los pongo en contra del otro y entonces, boom, que ya no se junten con esa persona y ganó la custodia, la patria potestad. Sin embargo, no solamente es así, también puede suceder durante el matrimonio e incluso durante toda la vida del matrimonio y la familia misma. Y entonces vamos comprendiendo que no solo se debe a una separación, o incluso en la separación puede estar todo bien y darse cuando, una vez divorciada la pareja, uno de los dos cuidadores empieza a tener una pareja nueva y entonces entran los celos, la envidia y la sed de venganza. Cosa curiosa, pero entonces adentrémonos un poquito en qué implica precisamente este síndrome. Primero partamos desde la premisa que el síndrome de alienación parental también es una forma de violencia. ¿Por qué? Precisamente hablar de una violencia infantil o hacia los hijos tiene que ver con hijos, hijas, infantes no necesitan saber lo que está pasando en la pareja. Hablamos anteriormente en otros videos, episodios y shorts que precisamente hay que hacer comunicación en esquema T. Es decir, los cuidadores se comunican entre ellos y después bajan la información hacia los infantes. Sin embargo, hacer el síndrome de alienación parental tiene que ver con que los cuidadores están triangulando con los infantes. Y esto hace que los infantes entonces suban al nivel de los cuidadores, sepan información que no tienen por qué saber. Ejemplo, es que tu mamá me hizo esto, es que tu papá me hizo esto otro. A ver, cuidado, eso también es violencia emocional porque los infantes no necesitan saber esta información. Eso es trabajo de los adultos. Sin embargo, muchas veces al tener esta vivencia de es que quiero ser amigo, amiga de mis hijos. A ver, eso también es violencia. A los cuidadores no nos toca ser amigos o amigas de nuestros hijos. Nos toca ser amigables. Pero no podemos ser sus amigos y sus amigas si somos sus papás. Porque entonces, a ver, si soy su amigo o su amiga, no estoy cumpliendo mi rol como cuidador. Porque no me toca estar a la par. No me toca convivir desde esa línea. Porque entonces yo me estoy infantilizando. Y si yo me infantilizo, inevitablemente voy a obligar a alguno de mis hijos o hijas a ponerse en un esquema más alto precisamente porque un hogar necesita de adultos, sobre todo a nivel emocional. Entonces, si uno de los cuidadores se infantiliza, alguno de los hijos seguramente se pondrá como adulto. Y es ahí donde también obligarles a crecer a destiempo es violento. Entonces recordemos, no, los cuidadores les toca ser cuidadores, no amigos de los hijos. Ojo, no quitando que también pueden ser amigables, que notoriamente esto se vale. Y entonces, bueno, adentrémonos a ¿qué implicaría este síndrome? Básicamente hay que verlo como una campaña de desprestigio que utiliza uno de los cuidadores hacia el otro. Uno de los cuidadores es quien aliena, el otro de los cuidadores es el alienado. Y entonces precisamente uno empieza la campaña de desprestigio y le echa tierra al otro. Entonces siempre va a suceder precisamente esta mancuerna en donde, a ver, alguien tiene que sacar la tierra y aventársela al otro.
lamentablemente quien queda en este fuego cruzado serían obviamente el hijo, hija o hijos e hijas, porque precisamente todo lo que queda en medio va a ser los infantes, es decir, al final del día los infantes van a ser los que van a ir arrastrados a esta guerra de desprestigio por parte de los cuidadores. Y entonces inevitablemente todos estos síntomas los vamos a ver mucho más en los infantes. Y partamos de, bueno, ¿qué vamos a ver en estos infantes? Primero que nada, racionalizaciones un poquito débiles, un poco sin sentido, es decir, frases que de repente veamos que digamos, como que eso suena a un pensamiento muy extraño, ¿no? No, es que mi papá siempre está mal porque siempre hace esto y es como, no sé si al infante le toca estar pensando eso o eso ya es una idea que poco a poco se la va comprando a los cuidadores, porque luego de repente vamos a escuchar que de repente estos infantes utilizan palabras muy propias, hablan como adultos o incluso siempre hacen deducciones que digamos de, no sé si es una idea genuinamente del infante o es una idea que le fue vendido por el padre que va alienando para precisamente aventárselo al otro. Y es como, a ver, ¿suena a lenguaje infantil lo que me está diciendo? ¿O suena a un lenguaje de un adulto y el infante solo le hace copy-paste? Porque precisamente al hacer este copy-paste, nos vamos a dar cuenta que los infantes de repente empiezan a poner como el, no, es que papá siempre es malo, es que mamá siempre es la mala. Y es como el de, a ver, realmente las personas no podemos ser tan buenos o tan malas. Sin embargo, cuando detectamos con nuestros hijos, hijas o que un infante está alienado, tiene que ver precisamente porque está vendiendo esta dinámica que yo les compartí en el principio del episodio, que tiene que ver con policía bueno, policía malo. Cuando de repente cachamos esta dinámica en las familias, notoriamente es porque estamos viendo un matrimonio que aliena o incluso un divorcio que lo hace. ¿Por qué? Precisamente de repente es más sencillo verlo en los divorcios, pero también sucede en la parte donde la pareja nunca se divorcia, pero siguen casados de por vida, diríamos aquí en México, hasta que la palabra con M no se pare. Y entonces es como el de, a ver, sí, pero ¿quién dijo que vivieron felices para siempre? Y entonces en este no vivieron tan felices para siempre, van alienando a los infantes uno contra otro, porque al final del día no es que mamá es tan buena, es que papá es tan bueno, mamá es la obra, papá es el ogro, y es como, a ver, esto sucede y de repente nos lo encontramos mucho en psicoterapia, que precisamente las personas cargan discursos donde santifican a un lado de los cuidadores y satanizan al otro. Y es como el de, a ver, si en algún momento anduvieron o son pareja, es porque tienen recursos similares. Eso implica que tanto peca uno como peca el otro. Sin embargo, precisamente para detectar esta alienación, tiene que ver con, están la pareja o los cuidadores súper polarizados. Y entonces, al estar polarizados, vamos a encontrar que precisamente estos infantes siempre apoyan a la parte que endiosan. Es tan bueno, es tan buena, siempre va a tener mi voto. Y la otra persona es lo peor de lo peor, entonces nunca le voy a apoyar. Y ahí de nuevo viene este apoyo incondicional, que ojo, en el momento que de repente el infante dice, ay, como que me cae bien la otra parte, no, es que me estás traicionando, es que eres de lo peor, ¿cómo después de todo lo que te he contado que tu papá, tu mamá me hizo, vienes y haces esto? Y es como, wow, una forma de chantaje muy interesante a través de venderse como víctimas. Entonces, cuidado. Si alguno de nuestros cuidadores se está vendiendo como víctima, posiblemente sea también victimaria. Porque claro que al venderse como víctima, los cuidadores pueden utilizar a los infantes como de, estoy chiquita, no puedo solito, solita. Entonces, apóyame y apóyame para atacar a tu papá o mamá. Cosa que entonces, a ver, cuidado, la guerra de los adultos no tiene por qué ser guerra de los infantes. Porque entonces, si en algún momento alguno de los infantes genuinamente quiere apoyar al otro cuidador o cuidadora, porque así lo pensó, porque siente que es lo mejor, porque piensa desde su criterio que es la mejor idea, posiblemente va a empezar a vivir una culpa. ¿Por qué? Porque al final del día va a haber una lealtad invisible precisamente para aquel cuidador o cuidadora que ha buscado alienar a los infantes. Porque, a ver, se ha vendido como santo, santa. Y entonces si apoyo al otro me voy a sentir mal porque mi apoyo debe de estar con tal o cual persona. Y es como, a ver,
se está poniendo de repente en una encrucijada a los infantes que obviamente va a generar ansiedad, estrés, confusión. Y entonces es desde ahí donde, sí, de repente los cuidadores, por no ver esta guerra que tienen entre ellos, al final quien más lo sufre serán los infantes. Cuidado. Y, por ejemplo, de repente vamos a ver que a veces el sistema judicial, el sistema legal entra en esto y decimos, bueno, el juez dictaminó que puedes verle tanto tiempo o que te prestan a los infantes, que al final del día también sabemos que a nivel legal casi siempre los infantes llevan de ganarlos la madre o cuidadora. Sin embargo, también el pensar bueno, te presto a mis hijos, a ver, cuidado. Es importante saber que son nuestros y eso implicaría no los presto, no son objetos. También tienen derecho a ir a visitar a la otra parte de los cuidadores. Sin embargo, también si vamos nombrando esto desde el te presto o el bueno, pídeme permiso, también es ir dictaminando una realidad que al final los infantes también la van a vivir. Y entonces, ay, soy prestado, soy un objeto y le pertenezco entonces a una de las partes, no a la otra. Y entonces, a ver, le pertenezco a una parte, esta parte es la buena, a la otra parte no le pertenezco, no soy dueño, está mal. Y entonces, usualmente vamos a encontrar esto en polos y en familias en donde se va satanizando a uno de los géneros o uno de los S, E, y ya saben lo que termina, pero no puedo decirlo por dinámica precisamente de la plataforma, en donde podríamos decir, es que siempre los hombres son malos, o siempre las mujeres son malas, siempre los hombres son buenos, siempre las mujeres son buenas. Y entonces ir hablando de estos polos extremos también es una forma de comprender que seguramente hemos vivido este síndrome en alguna medida. Por ejemplo, la típica frase del todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, tiene que ver mucho con este síndrome también, porque precisamente a través de este síndrome se nos ha moldeado a pensar que solo uno de los bandos es positivo o negativo, en vez de pensar y distribuir que precisamente si esos dos bandos se juntaron en algún momento, dicen por ahí, siempre hay un roto para un descosido, tanto peca quien busca la vaca como quien le agarra la pata. Precisamente, entonces, desmenuzar esto implicaría también la posibilidad de ir deconstruyendo mi historia para entonces pensar en, a ver, ¿verdaderamente veo a mis cuidadores a través de mis ojos o veo a mis cuidadores a través de los ojos que ellos quieren que les vea? Porque entonces también bajar a los cuidadores desde estos altares y ponerlos en el piso y decir, son humanos, van al baño, también hacen y apesta feo. Entonces, no siempre son estos dioses que hemos creído. También son humanos, también cometen errores, también cometen aciertos. Y entonces, precisamente poder filtrar esto implica ir trabajando esta alienación parental. Entonces, cuidado, porque también la alienación es una forma de manipulación. Ejemplo, a mí me gusta siempre ponerlo en matices religiosos, porque precisamente presentan mucha de la vivencia, sobre todo aquí en Latinoamérica. Y ejemplo, uno de los grandes símbolos religiosos que tenemos aquí, como México, un país que oficialmente no es católico, pero que usualmente predomina esta religión, tendrá que ver con esta idea de la madre intercesora o de la Virgen que intercede por nosotros. Ejemplo, bueno, ya no voy a hablar directamente con este ente supremo, sino a través de pedirle a la Virgen me lo concede porque la Virgen habla con el ente supremo. Y es entonces de, a ver, cuidado porque estoy jugando al teléfono. Y esto sucede mucho también en el sistema familiar, de, hoy quiero pedir permiso para salir a tal fiesta. Ah, le voy a ir a decir a papá, papá, ¿me das permiso? No. Ay, mamá, no me dio el permiso. Dame un segundito. Voy a hablar con tu papá y vas a ver qué te deja. Y ya va. Mamá a hablar con papá y luego regresa mamá. Ya te dejó. De nada, hijo. Y entonces, ¿quién queda como el policía malo? Una parte. ¿Quién queda como la policía buena? La otra parte. Y es ahí a donde me refiero que el síndrome de alienación parental, sí, si bien públicamente se ve ante los divorcios, no siempre suceden los divorcios. También es un punto de reflexión para ¿qué tanto voy polarizando a mis cuidadores? ¿Pongo a uno como bueno o buena? ¿Pongo al otro como malo o mala? Porque precisamente a veces ese es un objetivo un poco difícil a trabajar en la consulta. ¿A qué me refiero? Usualmente
les mencionaba, cuando los consultantes llegan con esta idea súper polarizada de que uno sí hizo su trabajo, el otro no, a ver, pero entonces si me estás diciendo que alguien te violentó y que el otro no hizo nada, ambos son responsables. ¿Por qué? Porque si no fueran responsables, seguramente el otro hubiera puesto un alto y órale, aquí pongo mi límite y no te voy a permitir pasar por él. Pero entonces si se quedó, en alguna medida, una persona violentó de forma activa, otra persona violentó de forma pasiva. Sin embargo, es más fácil poner a alguien como mártir y a la otra persona como victimaria. Cuidado, porque precisamente esa es la premisa del síndrome de alienación parental. Entonces, ya lo saben. Si tienen alguna duda, comentario, algo quedó de repente un poquito confuso, con mucho gusto se los puedo estar comentando y contestando en la caja de comentarios. Recuerden que este contenido es específicamente hecho para ustedes. Entonces desde ahí háganos llegar sus sugerencias, dudas, cosas que les gustaría ver en este canal. Y entonces desde ahí podemos irlo haciendo para ustedes con gusto. Y recuerden que nos encontramos en diversas plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña, Facebook como Psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana e Instagram y TikTok como psic.rodrigocarrillo. Regálenos unos segunditos, suscríbanse en estas diferentes plataformas que les acabo de mencionar y que también les han aparecido a lo largo del video. Es completamente gratuito y créanme que apoyan a seguir generando más contenido para ustedes. Sin más, muchas gracias por llegar a esta parte del episodio. Nos despedimos no sin antes recordarles que nos regalen ese like y esa suscripción y nos estamos viendo en el próximo episodio de Tu Psicólogo Te Acompaña. Bye bye.